Doctora, it's my honor to be here with you in your home, and I'm happy to present to all of our friends Doctora Ana Rita Valero de Garcia Lascurain here in Mexico City. And as we explore together with all of our friends all around the world the story of Guadalupe and the importance of the apparitions of Our Lady of Guadalupe, one piece of the puzzle that's very important for us to discuss and why it's my honor to speak with you today is we might say the prehistory of the apparitions. And you, doctor, are an expert in anthropology and in history, in pre-Spanish history here in this part of the world. And so I think you are the right person for us to speak with today. And as I say, it's my great honor to be with you. So thank you for your time and thank you for opening your home to us today. No, el honor es mío, ciertamente. La presencia de usted, padre, aquí honra esta casa. Oh, well, thank you very much. And I think that it would be very helpful to begin our conversation if you would just explain for us a little bit, doctor, of the culture as it was found in Mesoamerica, in this part of the world, before the Spanish arrived. I think most of our friends, certainly in North America and maybe in other parts of the world, when we think about Mexican history or the history of Mesoamerica, we know much about the Aztec nation, but we don't know much more. And it's important, I think, for us to understand, in order to understand well why Our Lady came when she did and how she did, we need to understand the people to whom she was appearing and who she was coming to find in this part of the world. So if you could explain some of the cultural history and the landscape, the cultural landscape. Sí. Bueno, quisiera empezar por recordar que la cultura mesoamericana es una cultura milenaria, no centenaria, milenaria. Y que a través de esos milenios fue desarrollándose, enriqueciéndose, extendiéndose en todos los campos. El arte, la religión, que era importantísima, su filosofía, su teología, fueron ese largo periodo una suerte de escuela general para los que aquí vivían. Mesoamérica, como ustedes saben, es un término que se puso en boga a la mitad del siglo XX para definir una gran proporción del continente americano que tenía varios elementos culturales en común. Más o menos viene desde la mitad geográfica del actual México hasta casi toda Centroamérica. Y allí compartieron ellos una serie de elementos como la agricultura, el comercio, las religiones, etcétera, que fueron las que le dan ese apelativo de Mesoamérica, que quiere decir mitad de América, meso, mitad, ¿no? Ahora, dentro de ese gran territorio, desde luego hubo matices, hubo distintos focos culturales, pero hubo también las pequeñas comunidades agrícolas que estaban nada más en la vida cotidiana, en la vida diaria. Los grandes focos, los principales, fueron, pues si volteamos los ojos al sur, los mayas. La cultura maya no tiene paralelo en muchos términos. La matemática o la astronomía o lo que ustedes quieran. Even just the size of their reach. También. La arquitectura, por ejemplo. Ellos son la fineza por excelencia.
Pero si nos venimos ya un poco más al norte, aquí va a haber otras cosas importantes también. Está Teotihuacán, que tiene más de 1000 años y que también tuvieron un urbanismo, por no hablar de otras cosas, un urbanismo verdaderamente desarrollado, muy vanguardista, muy especial, y que comerciaron las redes de comercio con los mayas y con el Valle de México de aquí. Em, los últimos realmente en llegar, los últimos en llegar aquí a poblar fueron los llamados aztecas o mexica, preferimos decirles nosotros. Ellos eran grupos que venían del norte, del noroeste de México, con una cultura moderada, digamos, no, sin mayores alcances. Okay. Eh, pero ellos caminaron, dice la historia, son hipótesis, que caminaron alrededor de 200 años hasta que ya pudieron llegar a este lugar donde se asentaron mejor. Em, Durante esa caminata, claro, tuvieron partes en donde estuvieron 300 años o 200 años o 100 años, según las circunstancias ambientales. Si había los alimentos necesarios es lo primero, y si había también las condiciones políticas. Entonces, poco a poco van llegando y llegan concretamente al Valle de México, que es lo que realmente nos vamos a enfocar. Suponemos que por el 1315-25 por ahí. Todas estas son suposiciones. Entonces llegan al Valle de México, se empiezan a querer asentar, pero ya todo el valle estaba previamente ocupado. Entonces tuvieron una serie de dificultades para ellos quedarse aquí. De todas partes eran expulsados, dice uno de los poemas. Nadie conocía su cara. Ese nadie conocía su cara es una metáfora de decir eran unos desconocidos, que no los querían allí. Entonces, precisamente porque no los querían en ninguna parte, el único lugar que encontraron en donde pudieron sentar sus bases fue Tenochtitlan, que era una isla, una serie de islotes que estaban entre los grandes lagos que había aquí. Aquí había un complejo lacustre importante. Entonces, era una serie de pequeñas islas, llegan ellos y allí va a ser la única manera donde no los van a molestar. Pero entonces van teniendo una vida pues muy difícil. Era difícil el alimento allí, era difícil un desarrollo realmente fuerte. Pero poco a poco, esto de alguna manera sirvió como un detonador para que ellos tuvieran, no sé, la imaginación de resistir de la mejor manera posible. Al punto que con los años llegaron ellos a dominar a todos los demás. Si bien en un principio eran vasallos, tenían que pagar tributo a las naciones de que los alrededores, al final ellos fueron los que ya realmente tomaron un vigor inusitado. Hubo dos puntos realmente en el centro de México, los texcocanos y los tenochcas o aztecas, que tuvieron distintas vocaciones. Los texcocanos cultivaron más bien el arte, la filosofía, la poesía. Se dice, y se dice con toda intención, en que tuvieron una biblioteca muy, muy bien puesta, que desgraciadamente desapareció en ciertos combates. Pero ellos estaban dedicados a eso, Texcoco. And there were also schools for the children. Desde also. luego, sí. Había escuelas graduadas Okay. para niños o para adultos, ¿no? Pero ellos no pensaban más que en la poesía y todo eso. Entonces su gente era muy educada. Mientras que los Tenochca o aztecas no se dedicaron a eso. Ellos se dedicaron más bien a la guerra. Entonces fueron grandes guerreros. Llegaron a desarrollar un arte bélico muy señalado. De suerte es que
se convirtieron en un señorío expansionista, Mhm. conquistador. Mm. Ese expansionismo, esas conquistas, le producían importantes tributos que entraban periódicamente a Tenochtitlan, de Mhm. esos que llegaron a vivir muy bien. Okay. So enriching their city with this expansionist project of conquest, almost Sí, warlike conquest. sí, Was there conquistas, sí, was there in that, I suppose, the tribute that was coming in, I suppose, of especially of food, but sí, also of money? sí, sí, sí. What role, and if this is not the right time in the conversation to discuss this, you can tell me, but what role did that have for the religious practices also? Of course, we hear, especially in North America, about all of the human sacrifice that was happening as part of this warlike conquest Sí, of the sí, sí, está Aztecs. relacionado, está Okay. relacionado, porque el expansionismo, desde luego, era para conseguir bienes, Okay. materias primas como comida de toda clase, pero también bienes suntuarios como oro, Hmm. como alhajas, como plumas Oh, preciosas y sí. todo. Pero parte de ese expansionismo era para tener prisioneros de Hmm. guerra. Estos prisioneros se iban a dedicar al sacrificio. Hmm. Ese es parte de su pensamiento, que naturalmente nos impresiona, nos duele, nos preocupa, pero hay que ponerse en el lugar de ellos. Ellos tienen una religión muy complicada, Hmm. muy compleja, que tiene al momento de la conquista un panteón de 140 dioses Hmm. Hmm. y diosas, deidades femeninas y masculinas, Hmm. dedicadas a distintas labores, Hmm. unos al agua, otros a esto, al otro. I see. And would we call this, was that unique to the people living in this place who were this warlike conquesting people, nation, or was this pantheon of a polytheistic idea of many gods, was this common to the other nation Sí, states also? absolutamente. Okay. Todos eran So there was some commonality in the sí, religious esa es parte practices. de las cosas que compartían, Okay. el sentido religioso, su filosofía. Okay. Lo que les preocupaba a ellos era mantener el universo funcionando. Mm-hmm. Esa era su gran angustia Mm-hmm. existencial, su gran sentido teológico, Mm-hmm. que los dioses, tener contentos a los dioses Mm-hmm. para que nos protegieran y siguiera el mundo caminando. Entonces había la idea de, bueno, había muchas ofrendas para los Mm-hmm. dioses, ¿no? Mm-hmm. El copal, esto, lo otro. Pero lo más valioso que se le podía ofrecer a los dioses, pues, era el corazón del hombre. Mm-hmm. Yes. Entonces de allí parte esto que vemos ahora tan brutal, Mm. de que necesitaban sacar ese corazón Mm. y ofrecerlo a la deidad para que con eso tuvieran ya otros años de seguridad y de Okay, vida. yes, I see. So you're painting a marvelous picture here for us, Doctor, of this rich cultural world with, in some places, like you were describing, even a philosophical and educational world involving a library and a very rich culture, a very high culture, Sí, along with this real anxiety uh, for universal well-being, that sí, it seemed that the people were very anxious about, obviously, their livelihood and being able to maintain the life and the lives of their families and so sí, forth. sí, So this religious worry that no one ever sure what tomorrow would bring, or if the world would exacto, exist 8 years from exacto. now. And so Esa angustia. angustia, yes, Sí, this sí, sí, angst, anguish sí, over the future. And so así es. so I can imagine this being a, a world in which the peace and hope and salvation of the gospel would be very well received Naturalmente, if that message was able to be communicated. desde luego, que no era nada fácil, Okay. que era todo un reto comunicar esas nuevas ideas para acá, ¿no? Eso es a lo que se tuvieron que enfrentar los misioneros Hmm. que primero llegaron aquí. Okay. Maybe just before we speak about this missionary impulse then and
the truth and the beauty and the hope, especially the hope of the gospel coming into this to Sí. this ancient and primitive and sometimes very sophisticated world. Is there anything else that you would like to share with people who are unfamiliar with the Mesoamerican Sí, anthropological world that maybe they do not know? se piensa en el México prehispánico Mm, como un México salvaje mm, por la sangre que se derramaba, mm, como un México cruel mm, y, y inhumano. mm, Pero si realmente tenemos la paciencia de querer ver el pensamiento de ellos, entendemos que no era, centrándome en los sacrificios humanos, no era por un afán de sangre, mm. de maldad, de muerte. Todo lo contrario, era por un afán místico Okay. de, 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 de ofrecerle a la deidad y que era lo más, el tesoro más grande que se le podía ofrecer a la deidad, Mm, pues la sangre. mm. Because Es this el is life, origen. because blood is it was what gives us life. Exacto, Yes, I exacto. understand. Yes. There's Es, a, yeah, no, no, adelante. there's a we have this tension when we think about pre-Christian culture. There's a tension, I think, certainly for the Christian world. We are anxious not to pretend that a pre-Christian pagan world is somehow good or holy or saved, Sí, because we all know that we need salvation in Jesus Christ, sí, for our salvation comes from him. So there's a temptation in the post-Christian Western world to make the pre-Christian world somehow utopia. Somehow they did not need the gospel, they did not need salvation, they did not need Jesus Christ or Our Lady. And of course, that is a terrible error. of course. But then the other error that we must avoid is to think that there was nothing good at all Sí, in the pre-Christian world. sí, And as you're saying, that even this, what we understand to be a horrible thing of human sacrifice, the motivation of the people wasn't necessarily just a bloodlust or a preoccupation with death sí. or killing one's brother. Eh, But in fact, there was this idea that the preservation of life was so important that I could give my own life for that. So to find this middle way is not easy Sí, in these desde luego. conversations or in our understanding of history. It's not Sí, easy. sí, desde luego. Cabe señalar que eran muy religiosos. Mm, Es decir, vivían una religiosidad muy intensa. mm, mm, No sé, por ejemplo, una madre Tenochca, como sería yo, mm, rezaba mucho. mm, Se dice que en cada casa de Tenochtitlan tenían un pequeño oratorio mm. en donde ofrecían sus ofrendas en la mañana, antes de salir, antes de trabajar. Mm, O sea, estaban con un pensamiento realmente muy ligado a Dios. mm, mm, Pero claro, era otro acercamiento. mm, Pero hay que considerar ellos. Ellos se movían, su móvil, su deseo incluso de riqueza y de bienes y todo, eran completamente místicos, el mm, origen era ese. mm. Estaban envueltos en eso. It's amazing. Well, so in a way, these were people that were these were peoples, because it wasn't just one people, but peoples who were ready. Somehow God had prepared them in advance to receive the gospel. Pues me parece una preciosa idea. we were ¿Cómo speaking no? we were speaking recently with the Archbishop from San Francisco, and he made the observation that there are seeds of the gospel in pre-Christian peoples and even in pre-Christian religion that then the gospel can water and give life to and come to life, so that there can be the realization of the truth of something that is there in seed form before the gospel arrives. And it sounds like this is true also of the peoples of pre-Spanish colonial No, me Mesoamerica. parece extraordinaria la propuesta del señor arzobispo. Extraordinaria. Yes. Vamos, en estas palabras que usted ha dicho me hacen tanto sentido Mm, si las traigo al mundo indígena, ¿no? mhm, Claro. mm.
no eran paganos, Mm. empezando por allí, eran idólatras, que hay Mm. una diferencia, I see. ¿no? So idolaters are different from pagans. Sí, exacto, This is a really important thing. Yes. sí, So people who have an instinct and a very a sincere religiosity and even a mystical depth to worship God, but they're wrong about the God whom they are worshiping. They're worshiping the exacto, wrong God. exacto, exacto. Maybe you can help me understand, Doctora. I've heard a little bit about the Cantares Mexicanos, this collection of this song poetry that Sí, comes from the pre-Christian peoples sí. that is emblematic of this religiosity and also of the philosophical and poetic sophistication of these fascinating people. What about um, that way of explaining their own religiosity to themselves and teaching one another these traditions, oral traditions of their religion and their religious beliefs? What of that makes the apparitions of Guadalupe and the way that story unfolds and the way that Our Lady appeared? What makes that uh, appropriate? Sí, es una pregunta importante, Mm. muy profunda. Desde luego que ellos tenían lo que nosotros ahora llamamos cantares. Mm. Es muy poco lo que conocemos de eso. Se conocieron, estos son como 80 y tantos folios Mm. aproximadamente, Mm. que recogió el padre Sagún cuando hizo Historia General, con los ayudantes indígenas que tenía al hacer esa obra. Mm. Entonces, él recogió esos cantares y los encontraron en el siglo XIX, finales del siglo XIX, en la Biblioteca Nacional de México. Mm. Mm. Y naturalmente causaron una gran interés por los académicos, ¿no? In which language were these cantares written down when they were En finally written náhuatl. down? In Nahuatl. Estos que conocemos están en náhuatl. Okay. Lo que no quiere decir que pudieron haber estado también en maya Um, o en otomí oh, o en todas las lenguas, que por cierto todavía se hablan en México. oh. Pero estos estaban en náhuatl. El náhuatl era como la lengua franca, Mm. Okay. como diríamos hoy es el inglés, ¿no? Era la lengua franca en la que se podían intercomunicar las distintas Mm. culturas. Pero bueno, estos cantares en especial están en náhuatl. Están en papel europeo, no son prehispánicos, son hechos muy recientemente ya de la Mm. evangelización, ¿no? Mm. Y tienen distintos temas. Hay temas guerreros, temas de alegría, temas de dolor. Mm. Hay uno que se llama el Icnocuicatl, Mm. dramático, que es cuando uno de los poetas se sentó con lágrimas en los ojos a la vista de la conquista de México. Mm. Entonces ahí lo canta, el Icnocuicatl. Mm. A lo que voy es hay que distintos temas en los cantares, pero también hay los temas alegres, Mm. los de una poesía bellísima que habla de las flores y de la música, Mm. que es donde nos regocija, nos, nos da un placer tremendo acercarnos a esa literatura. Esto de alguna manera pues está relacionado con el Nican Mopowa, Mm. que Okay. como todos sabemos es el documento princeps de toda la amplísima bibliografía guadalupana. Because that document, the Nikamapoa, is sort of the origin description, or the first. Exactamente, It's the way that the story of the apparitions is told. exactamente, Okay. exactamente. In Nahuatl. Sí, In exacto. Nahuatl. Nican es un adverbio que quiere decir aquí, Okay. y Mopowa es se cuenta. Entonces, aquí se cuenta Okay. como hace 10 años, y Okay. así es como empieza el relato. Entonces, por understand. eso le decimos Nican Mopowa. Okay. Entonces, allí uno de los indios cultos que ya estaban manejando náhuatl, español y latín, Okay. uno de ellos tomó la pluma al darse cuenta de que era algo importantísimo lo que había pasado allí. Mm. Es la primera cosa que vamos a oír de esto. Tan importante que era necesario ponerlo en un papel. Mhm.
Pero pues claro, el autor es un autor cultísimo, con unos grandes conocimientos de todo. Entonces allí pone él, esos son 16 fojas las que, las que, las que sobrevivieron acerca de esto, pero narran perfectamente bien las apariciones de la Virgen a San Juan Diego, quién era Juan Diego, cómo fue su caminar de ir a ver al obispo para decirle lo que estaba pasando. Es decir, ese fue el detonador, fue la pista de despegue de toda la historia de Guadalupe. Y de allí, hace 500 años ya casi, la cosa, el tema ha ido increciendo, nunca ha parado. Eh, por ejemplo, digo increciendo desde la geografía. En un principio, pues los que se enteraron de esto fueron solamente los que estaban en los alrededores. Desde luego gente en el Tepeyac, el obispo, la gente de la Ciudad de México, etc. Poco a poquito fue creciendo como en una forma concéntrica, ¿no? Hasta que ya llegó a dimensiones verdaderamente pues, inagotables. One thing I'm interested in learning from you, Doctora, at this point in the conversation is how, so as I understand it, when the first missionaries arrived and began their project of trying to evangelize the peoples whom they found in this part of the world, 1523 and the years following that, they did not find much success. And maybe this was because they were not so familiar with the cultures that you have just described to us and the richness of this. They did not know the language yet. They had to learn so much about the people to whom they were preaching the gospel. But that was a project that seemed to be failing until Our Lady appeared in 1531. Sí. Why was it that after Our Lady appeared, the project of evangelization took off? What was different about Our Lady's apparition that the Franciscans and the other Sí. the other religious the missionaries were Sí. not able to break into the people? What changed? Sí, es una pregunta muy seria esa. Bueno, ellos encontraron grandes dificultades prácticas de todo el tipo, ¿no? Había usándose una gran cantidad de lenguas que ellos no sabían, no entendían qué estaba pasando, pero ellos fueron los primeros apóstoles. Ellos realmente dejaron aquí su corazón. Se pusieron de parte de los indígenas, los defendieron, los quisieron. Y los indios quisieron a los evangelizadores. Vino un amor mutuo, pero hasta cierto punto discreto. Cuando ya sucede el acontecimiento guadalupano, en mi concepto lo que verdaderamente caló a todo el territorio fue el mensaje guadalupano. Ellos estaban muy adoloridos. Hacía 10 años, como dice el Nicano Pogua, que se había rendido México. Rendirse México quería decir una matazón espectacular. Fue a punta de sangre como se rindió México, ¿no? Ellos perdieron su tierra, perdieron sus familias, perdieron su cultura, perdieron su comida, perdieron todo. Entonces estaban en una depresión mayúscula, pueblo deprimido, muy aplastado. Y resulta que se presenta una señora allá en el Tepeyac y les dice, cálmense, no estoy yo aquí que soy tu madre, la famosa frase, no estoy yo aquí que soy tu madre, no van a tener preocupaciones. Y los abrazó y los entendió y los bendijo. Y pues naturalmente que el pueblo dijo, esto es. Y se fueron no sé, abrazarla también, pero plenamente, con gran fervor, con entusiasmo, con sinceridad. No era una fe impuesta, no se impuso. Al contrario, ellos la abrazaron. Y entonces, claro,
vinieron los grandes bautizos, la época gloriosa de la que habla el padre Motolinía, de los grandes bautizos, que hacían filas todo el día para bautizarse. Decían que a los padres se les cansaba el brazo de tantos bautizos. Pues fue por esa detonación. No estoy yo aquí que soy tu madre. Se entiende, ¿no? So she had to bring this message of peace and hope to calm the people who were, and maybe the missionaries did not understand just how much the faithful needed a mother first before they could receive her son, something like that. Totalmente. Totalmente, muy bien, me ha enseñado con este comentario, sí, me ha profundizado mi visión con este comentario. Okay. It's so touching to know how Our Lady appeared here because she knew that the people here needed her to appear to them. Sí. The people needed her if they were going to be open to receiving the gospel and open to those seeds that come from their rich cultural heritage, if those seeds would then grow and bear fruit in real Christian faith. And the sacraments, like you said, the priests were baptizing so many thousands of people and exhausting themselves. And so there was this great movement of devotion, which was becoming quickly Christian devotion. First, how did this become part of Mexican culture after the apparition of Our Lady? How did that pre-Christian culture develop into a rich and fully Christian Guadalupan culture? Poco a poco, poco a poco. No fue una cosa mágica que de repente brotó. Como usted ha dicho, la semilla estaba allí. No estaban partiendo de una tierra árida, la evangelización, sino había las semillas que era necesario que brotaran. Poco a poco, para hablar en términos muy prácticos. La Virgen llega en diciembre de 1531. Inmediatamente el señor obispo Zumárraga dice, hay que construir allí una ermita. Construyen la ermita. Era un cuartito extraordinariamente humilde. No tenía ni ventanas, ni puerta, ni nada allí. Pero empezaron a venir. Salió una suerte de, tal vez en un principio, curiosidad, emanada de la angustia de haber perdido todo. Empezaron a venir y les empezó a gustar. Y entonces empezó a correr la voz, poco a poco. No había comunicaciones, era de voz. Entonces, eso lo sabemos porque esa pequeña ermita, al poco rato, la gente ya no cabía. No había forma de tenerlos allí, porque creció tanto el interés. Deben de haber venido con una suerte de interés curioso, nada más. Entonces fue necesario hacer una segunda ermita. Y volvió a rebasarse la segunda ermita. Y luego una tercera ermita. Y de allí ya tenemos las crónicas interesantes que nos hablan que esta tercera ermita ya estaba llena de lámparas de plata que la gente le ofrecía a esta señora que creo que está haciendo milagros. Se empezó a correr la voz de los milagros también. Que los hubo. Y entonces, bueno, al oír uno un milagro bueno, se inclina, se aficiona a ella. Y Padre, así ha seguido. Así ha seguido. Desde ese momento, desde el año del 32 hasta ahora el 2025, ha seguido así. Porque, porque el contenido del mensaje es tan sabio, tan compasivo, tan empático, que no lo puede uno resistir. It's beautiful. This amazing turn when Our Lady comes and the little by little, as you said, the peoples take up this their own Christian identity along with their cultural identity that they had developed for so many millennia before the arrival of our holy faith here, that this
identity and the culture that goes with it seems practically today unable to be divorced from what it means to be Mexican, what it means to be a part of this land now. And I think that we see in a post-Christian culture, our world is becoming more and more post-Christian. There seems to be a temptation, certainly with many of the immigrants that come from this part of the world into North America, that very quickly they lose the Christian part of their identity and maybe even the Guadalupan part of their cultural identity. They're willing to give that up because the secular culture gobbles it up, chews it away, rips it from them. Is it possible to be Mexican or to be Central American without the identity and the culture that comes along with the story of Guadalupe? Difícilmente, difícilmente, porque está tan impregnada que, bueno, se hacen bromas que gente que no cree, que no tiene fe, pero es guadalupano. Se hacen esas bromas, ¿no? Sí. Lo que habla de la fuerza. Porque la Virgen tuvo esa visión. Ella es la culpable de esto. La Virgen tuvo esa visión de tocar el corazón de esa manera. Entonces, no es posible ser mexicano y no ser guadalupano. Hay quien se acerca al fenómeno guadalupano con un racionalismo muy exigente, bajo leyes sociológicas muy frías y muy científicas. Pues sí, pero todo eso choca cuando uno voltea alrededor y ve la masa devocional infinita que es el guadalupanismo, ¿no? Une a México, por ejemplo. México ha tenido épocas de grandes diferencias sociales que nos desgarran. Gran pobreza con gran riqueza en un mismo territorio. Bueno, el único lugar, de veras, Padre, el único lugar donde de veras se juntan y rezan juntos la gran dama que llega al Tepeyac con sus grandes vestidos y todo, y una persona desfavorecida. Rezan hombro con hombro. El único, no hay otro. So beautiful. Ni siquiera el día de nuestra independencia, que tanto lo festejamos y gritamos y todo, no llega a tener esa capacidad de vínculo, que solo lo hemos visto en ese fenómeno. Aunque uno no tenga fe, es un fenómeno antropológico, sociológico, innegable. Thank you for that wonderful reflection, Doctora. It makes my heart thrill to hear you say that it would be difficult for someone to be a full-blooded Mexican without being Guadalupan, Sí, and this has to come with the faith that underlies por this supuesto, whole story. It's supuesto. the Holy Catholic por faith. supuesto. Yes, that makes my heart thrill, and we can pray that this great land, this great country, can maintain that faith, because without it, these are all just beautiful stories and wonderful scientific theories and amazing anthropological facts. But the point is the faith that underlies it all, isn't it? No hay nada. No, that's right. Entonces, hay muchos detractores, los hay, académicos seriosísimos, que han hecho análisis muy puntillosos. Pues sí, pero que por favor nada más vayan un 12 de diciembre allá. We could speak for many hours together, I think, because you have a wealth of knowledge, anthropological and otherwise historical, that we would all benefit from. But just to conclude this conversation, is there anything else that you wish that people would know about your field of expertise, people in North America or in Europe or all around the world or also in Mexico, something that someone needs to know that you want to tell them about your expertise? Es difícil la pregunta, pero me queda el deseo de decir que es tan grande el acontecimiento guadalupano, como se le ha dicho, que es tan grande
que, como lo dije antes, rompió fronteras y se volvió universal. Y ese acontecimiento está formado por muchos detalles y pequeñas cosas y otras más grandes y todo, que juntas hacen esa maravilla de maravillas, que es el acontecimiento guadalupano. Entre otras, vuelvo otra vez al tema de las flores, entre otras, ¿no? Pero básicamente es el mensaje de ella, la comprensión frente a un pueblo doliente. Y sigue doliente el pueblo mexicano y sigue ella consolándolos a todos. Muchas gracias, doctora. Contrario. Thank you for this wonderful conversation. No. God bless you and your work and Thank you. all of your wisdom that you share with us. Thank No, you. gracias. Gracias, Pater. Un honor tenerlos a todos ustedes aquí. Gracias.